Muy buenas tardes a todos. Les damos, como siempre, la más cordial bienvenida a su programa con la doctora Controversia. Somos controversias, salud y muchas cosas más. Señores, y el mensaje correspondiente al día de hoy es el siguiente. Si quieres cambiar el mundo, ve a casa y ama a tu familia. Bueno, señores, quiero compartir con todos ustedes esto. Quédate en casa, hazlo por ti, por los tuyos y por todos. ¿Vamos a salir de esto? Claro que sí, pero recuerda, esta es una experiencia colectiva. Todos unidos los vamos a vencer esta situación del coronavirus y el COVID-19. Bueno, señores, hoy, como siempre, vamos a compartir con todos ustedes el boletín correspondiente al día de hoy, número 48, sobre las cifras del COVID-19 en la República Dominicana según Salud Pública. Alta médica, 1.989 personas. Fallecidas, 362 personas. Casos descartados, 26.533. Casos confirmados, 8.807. Aislamiento domiciliario, 4.858. Aislamiento hospitalario, 1.598. Muestras procesadas, 35.340. El día de hoy tenemos un tema muy bueno, un tema muy importante, porque vamos a hablar acerca de lo que es la inteligencia emocional a nivel general y relacionada a esta situación que estamos viviendo, una situación tan atípica como es lo relacionado a este COVID y la cuarentena. Para tratar este tema tan interesante, tenemos aquí un invitado muy especial para nosotros. Me refiero al licenciado Miguel Beltré. Miguel Beltré es el licenciado en Psicología Industrial, magíster en Educación Superior y facilitador de formación técnica profesional. Bienvenido a su casa, Miguel.
Muy buenas tardes a todos. Les damos, como siempre, la más cordial bienvenida a su programa con la doctora Controversia. Somos controversias, salud y muchas cosas más. Y el mensaje correspondiente al día de hoy es el siguiente. Si quieres cambiar el mundo, ve a casa y ama a tu familia. Es un mensaje muy profundo y muy importante que lo tomemos en cuenta en todas las situaciones, principalmente en esta que estamos viviendo. Todos, absolutamente todos necesitamos mucho, mucho amor. Bueno, señores, vamos a compartir con todos ustedes el boletín número 48 relacionado a lo que es el COVID-19 en la República Dominicana, según Salud Pública. Alta médica, 1.989 personas. Fallecidos, 362 personas. Casos descartados, 26.533. Casos confirmados, 8.807. En aislamiento domiciliario, 4.858. En aislamiento hospitalario, 1.598. Muestras procesadas, 35.340. El día de hoy, señores, tenemos un tema muy importante. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es la inteligencia emocional en la cuarentena. Y para tratar este tema tan interesante, tenemos hoy un invitado muy especial para nosotros. Me refiero al licenciado Miguel Beltré. Miguel Beltré es psicólogo industrial, también es magíster en educación superior y facilitador de formación técnico profesional. Buenas tardes, Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido a tu casa. Muy buenas tardes, Cris. Todo bien, gracias a Dios. Como siempre, muy encantado de formar parte de este gran programa y aportar de nuestro conocimiento para que con ello la sociedad pueda avanzar y crecer. Así mismo, tú sabes que para nosotros es siempre un gran placer tener la oportunidad de poder compartir contigo de tus conocimientos y de todas estas informaciones tan importantes que siempre nos traen cada entrega que tenemos que podemos pues compartir contigo. El día de hoy, Miguel, vamos a hablar acerca de todo lo que es la inteligencia emocional vista a nivel general y relacionada con esta situación de cuarentena y COVID-19, etcétera. ¿Qué es la inteligencia emocional? Bueno, la inteligencia emocional se refiere a la capacidad y habilidades psicológicas que implican el sentimiento, entendimiento, control, modificación de emociones. Así, es decir, la inteligencia emocional es lo que define nuestro nivel de conducta, es lo que maneja todo lo que tiene que ver con las decisiones que tomamos, positivas, negativas, pero ya la inteligencia emocional tiene como consecuencia este control del manejo de las emociones. Es decir, cuando tenemos una inteligencia emocional saludable, podemos decir que tenemos una salud mental óptima. ¿Por qué? Porque impregnamos positivismo, impregnamos optimismo y por vía de consecuencia, una persona con un alto nivel de inteligencia emocional es capaz de tener una autoestima muy alto. Es decir, que despeja de esa persona automáticamente toda situación de estrés, de fatiga y demás. ¿Cuáles serían, Miguel, los elementos de la inteligencia emocional? Bueno, los principales elementos de la inteligencia emocional son, como bien dije, el manejo de las emociones. Tenemos la memoria,
tenemos el aporte de ideas positivas, tenemos las relaciones interpersonales y intrapersonales, que son lo que sirven de herramienta sustancial para tener una inteligencia emocional óptima. Exacto. ¿Qué papel juega el autoconocimiento relacionado a esta situación que estamos viviendo de cuarentena y también del COVID-19 a nivel general, desde tu punto de vista? Bueno, juega un papel muy importante. Como tú podrás entender, a diferencia de la salud física, la salud mental es la más importante. ¿Por qué? Porque es la que maneja nuestras emociones. De acuerdo a lo que pensemos, con eso actuamos. Si, por ejemplo, en esta cuarentena que estamos en la casa, que no podemos estar saliendo, es decir, por el tema del toque de queda, por el tema del aislamiento social, entonces la inteligencia emocional juega un papel muy importante. ¿Por qué? Porque te da un autocontrol, te da un manejo generalizado de tus emociones, pero también pone a prueba tu capacidad de resiliencia, tu capacidad de ver las cosas y tu capacidad de poder aguantar, ¿no? Tu capacidad de poder interactuar con los tuyos. Por ejemplo, en este tema de la inteligencia emocional, las redes sociales juegan un papel muy importante. ¿Por qué? Porque tú no te encierras simplemente a las cuatro paredes de la casa, la familia, sino que puedes interactuar con tus amigos por el chat, por el WhatsApp, por el Facebook, Instagram y demás. Entonces, esto ayuda, esta interacción, a que tú puedas incentivar el nivel de inteligencia emocional. Es decir, tú puedas despejar de ti todo lo que tiene que ver con el estrés. Tú puedas despejar de ti todo síntoma de que te pueda alejar de tú aterrizar a lo que es la realidad de lo que estamos viviendo. Porque también puede entrar con la presión social, ¿no? De que estamos con este aislamiento, podría caer fácilmente en una crisis psicológica en donde te podría llevar de un estrés, te podría llevar a una depresión. Pero dándole un manejo a la inteligencia emocional desde la perspectiva como te he explicado, es decir, esto no puede pasar, porque ya con las redes sociales, tu entorno familiar, tus amigos, hay una interacción. Entonces, estas relaciones interpersonales ayudan a que la inteligencia emocional fluya de manera significativa. Estamos, Miguel, viviendo una situación atípica, algo pues que nunca habíamos vivido, nadie en el planeta, podemos decirlo así. ¿Cuáles son los tipos de emociones más frecuentes que afloran en un tipo de situación como esta? Bueno, entre los diferentes tipos de emociones que podemos ver a diario, una de ellas es el miedo. El miedo es un tipo de emoción el cual la persona con mucha frecuencia la usa. Miedo a que voy a hacer las cosas mal, miedo a que cuando vamos a salir de esta crisis, esta problemática me tiene hastiado, vamos a decir, ¿no? También dentro de los tipos de emociones que tenemos está el de preocupación, el preocuparnos. ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo voy a empezar a trabajar? O sea, estos niveles de inquietudes que generan son parte del componente de la inteligencia emocional. ¿De qué manera influye en mi manejo, la gestión de mis emociones relacionados a lo que es mis hijos, por ejemplo? Repíteme de nuevo, no escuché bien la pregunta. ¿De qué manera influye la gestión de mis emociones con relación a lo que son mis hijos? Bueno, influye de manera muy significativa, Cris, desde la perspectiva, o sea, mi estado emocional es lo que yo voy a transmitir a mi familia, a mis hijos, ¿no? A mis amigos. Entonces,
Si mi inteligencia emocional no está en un nivel alto, es decir, amanecí, por ejemplo, estresado, amanecí estresado, este nivel de estrés se lo voy a expresar a la familia. Entonces, eso podría provocar dentro del entorno familiar y social un estallido. ¿Por qué? Porque tú le estás inyectando energía negativa. Más sin embargo, cuando tú le das un buen uso a las emociones en función de la inteligencia emocional, de que tienes un relax, de que tienes un compartir, de que tienes un positivismo, un optimismo permanente. Entonces, ahí sí el entorno familiar va a ser exitoso. ¿Por qué? Porque tú estás inyectando energía positiva en función de la inteligencia emocional. Desde el punto de vista, Miguel, de lo que son esas emociones negativas, ¿qué papel juegan relacionado a lo que es esta situación de cuarentena, desde tu punto de vista? Bueno, juegan un papel muy determinante. Por ejemplo, una persona que en función de la cuarentena caiga en la ira, se convierte en un ente iracundo. Esta ira lo puede llevar a que esta persona entre en un estrés postraumático. Este estrés postraumático lo puede llevar a ser psicoagresivo, puede agredir a los hijos, puede agredir a la esposa. Pero no es más que esta presión desencadena, es decir, donde el ser humano empieza a cuestionarse a sí mismo, wow, ¿y cuándo es que va a pasar esta cuarentena? Ya estoy cansado de estar aquí en la casa. O sea, como tú dijiste anteriormente, Cris, es algo nuevo para nuestro país, es algo nuevo para República Dominicana, el cual nosotros, lo mínimo que hubiéramos estado acostumbrados, era 15 días de vacaciones, pero 15 días de vacaciones que tú podías salir, podías moverte, podías llegar a la hora que tú quisieras a tu casa, pero aquí tenemos un tope, aquí tenemos que estar todos en casa, a las 5 de la tarde hay un toque de queda, que desde el punto de vista psicológico también eso influye a una presión, porque si tú fuiste al supermercado, si tú fuiste al banco, tú tienes esta presión, espérate, el toque de queda, si estoy en la calle a las 5 voy a tener problemas con las autoridades. Entonces, este tipo de situaciones real y efectivamente sí afectan desde el punto de vista de una presión psicosocial. Y entonces, este tipo de presión se disemina en el entorno familiar. Entonces, lejos de contribuir al buen desarrollo psicoemocional de los hijos, de la familia, se convierte en un detonante, en donde ya no hay manejo de las emociones, ya no hay momentos de cordialidad, no hay momentos de calidad para con la familia. Entonces se pierde totalmente lo que es el enfoque. ¿De qué manera yo me doy cuenta que mis hijos están siendo afectados? Bueno, nadie conoce más a nuestros hijos que a nosotros. Y esta cuarentena es un gran momento para nosotros reencontrarnos con nuestros niños. ¿Por qué? Porque en el día a día mantenemos una presión laboral, una carga laboral que tenemos que cumplir. Muchas veces vemos los niños en la mañana cuando nos levantamos, pero ya no vamos al trabajo, de ahí no vamos a impartir docencia, de ahí no vamos a la universidad. Entonces, no tenemos este contacto directo. Esta cuarentena nos da la oportunidad de que podamos intimar con nuestros hijos, podamos sentarnos con ellos, ponernos incluso en el lugar de ellos, jugar con ellos. Entonces, cuando tú estás acostumbrada a tu ver a tu niño, a tu ver a tu esposa de manera alegre, de manera que hay una comunicación efectiva, y de repente esta comunicación empieza a dificultarse, se empieza a distorsionar, entonces ahí tú empiezas a ver que está habiendo un fallo, que la inteligencia emocional en el entorno familiar está siendo ineficaz, es decir, que no hay una fluidez de las ideas y lo que tú estás viendo en el hogar es una actitud, o sea, un ánimo caldeado, como dicen por ahí, es decir, una situación
en donde ya los niños no encuentran dónde estar, ya la conversación es muy escasa, las sonrisas, la afectividad de ambas partes. Entonces, ahí es donde uno empieza a descubrir que hay un fallo. ¿Qué es la empatía? ¿Qué relación existe con la inteligencia emocional? Y vamos a relacionarla también, Miguel, con la situación que estamos viviendo de cuarentena. Ok. Mira, la empatía es la herramienta principal de la inteligencia emocional, porque es el canal por donde nosotros podemos iniciar una amistad, un enlace. Por ejemplo, la empatía tiene una magnitud tan fuerte, Cris, que tú y yo podríamos conocernos ahora mismo, ¿no? Y entablamos una conversación y otra tercera persona nos está viendo y diría, wow, pero José Miguel y Cris y José Miguel se conocen de muchos años. Pero lo que ha existido es una química, lo que ha existido es que el fluido de la conversación, el hilo, el tono, la fluidez, la entonación han ido acorde. Entonces, Sí. juega un papel determinante dentro de lo que es la cuarentena. ¿Por qué? Porque en estos momentos en donde no tenemos ningún tipo de ocupación laboral, no tenemos una carga de situaciones que tenemos que cumplir a diario, esto ayuda a que nosotros podamos despejar e ir olvidando de que no tenemos que trabajar y demás. Entonces, hasta tú, por ejemplo, estar tanto tiempo sentado en un mismo lugar sin moverte, te genera un estrés. Entonces, y ahí es que tú tienes que interactuar, crear empatía con las demás personas. Ahora, cuando en vez de ser empáticos somos apáticos, ya ahí el hilo de la comunicación da otro giro. Es decir, lo contrario a la empatía es la apatía. Somos apáticos, ¿no? Es todo lo contrario, todo lo negativo. De ahí es que se desencadena todo lo que es ya el manejo, el descontrol, el no manejo de la ira. Ya entramos en un tramo ya que ya hemos tenido un estrés agresivo, fácilmente caemos en una psicodepresión. Entonces, toda esta generalidad que te expreso trae como consecuencia un manejo inadecuado de la ira. Es decir, tú no tienes control de la ira, tú realmente ya dices cosas, ya tú te sales de control. Entonces, cuando la ira se explota en su máxima expresión, es lo que trae a colación la violencia intrafamiliar, la violencia que te trae como amargas consecuencias, y hemos visto, y gracias a Dios, que en esta cuarentena los casos de feminicidio han sido básicamente reducidos. Es decir, desde mi perspectiva, el pueblo dominicano ha asimilado la cuarentena, y si ha observado dentro de lo que son las estadísticas, en esta cuarentena fácilmente estamos en 0 feminicidios. Es decir, que la población ha sabido manejar la ira, ha sabido manejar las emociones, ha sabido tener empatía para con su pareja, para con su familia, para no caer en vamos a decir, en este hilo desencadenante que trae consigo la violencia intrafamiliar. ¿Consideras tú que esta situación tan compleja que estamos viviendo nos lleva a muchos a lo que es el autoconocernos, el autoconocimiento? Claro que sí, claro que ¿Por sí. qué? El autoconocimiento es una de las herramientas principales de la inteligencia emocional. Fíjate, el autoconocimiento contribuye en esta cuarentena de la perspectiva de que con el afán que nosotros llevamos a diario de la carga laboral, que los niños al colegio, que la universidad, que tengo que buscar aquí y allá, muchas veces no nos detenemos a autoconocernos, a ver la capacidad que tenemos. Entonces, este autoconocimiento en el hogar, este autoconocimiento de el amor hacia mis hijos. Yo regresaba de trabajar, desde que llegaba
o me iba a ver televisión, o me iba a jugar dominó con los amigos. Entonces, este tiempo de calidad que yo realmente podía disponer para mis hijos no lo hacía. Entonces, en este tiempo de cuarentena, esta cuarentena nos ha enseñado a nosotros a cambiar la agenda, pero también a readecuar la agenda a lo que es nuestra familia, a lo que es nuestro entorno. Entonces, eso nos da a nosotros un tiempo de calidad para con nuestros hijos, para con nuestra familia, y estar más apegados. Y también, como dicen comúnmente, esto nos ayuda a sacar de abajo, a descubrir cosas que nosotros creíamos que no las sabíamos, que nosotros no éramos capaces de controlarla, de dominarla o de ser exitosos en esto. O sea, el autoconocimiento tiene una magnitud amplísima, contribuye mucho al desarrollo psicosocial, emocional de la persona, es el componente principal para una eficaz salud mental. Y de este autoconocimiento, para que tengas una idea, Cris, es que hoy nosotros podemos decir que tenemos en República Dominicana emprendedores, porque los emprendedores, ya yéndonos a la parte mercadológica, pueden descubrir en ellos el potencial que tienen para convencer al cliente para con el producto que venden. Ahí es donde entra la psicología del consumidor, donde como mercadólogo tú empiezas a identificar qué le gusta al consumidor, qué le puede llamar al consumidor a la atención. Entonces, es decir, el autoconocimiento a todas estas realidades, adaptado a la cuarentena, nos ayuda a nosotros descubrir y llevar a la práctica, pasada la cuarentena, estos buenos conocimientos. Automotivación. Perfecto. ¿Qué relaciones existe con la inteligencia emocional y qué recomendaciones nos das ahí en ese punto tan importante? Bien. La automotivación es determinante dentro de lo que es la inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una automotivación, somos capaces de transmitirla a los demás, al entorno que nos rodea. Esto nos ayuda a tener una apertura de las ideas. Esto nos ayuda a crear lo que se llama sinergia, a crear lo que es chispa. Entonces, esta chispa, que no es nada más y nada menos que la empatía, ¿no? La empatía que tenemos con las personas. Esto ayuda a que nosotros podamos tener una saludable conversación, tener un estado de ánimo óptimo, tener un autocontrol, tener un manejo significativo de las emociones. Una persona automotivada difícilmente se pueda ofender. Una persona con automotivación difícilmente pueda ser una persona ira o caer en ira. ¿Por qué? Porque esta automotivación es el paradigma que te ayuda a superar todos los obstáculos. Es decir, con la automotivación, todo lo que tú ves a tu entorno, todo lo que tú ves alrededor, se torna de manera positiva. Una persona con un alto nivel de esta magnitud es capaz de una empresa quebrada llevarla a ser una empresa exitosa. Tocaste un punto muy interesante, mencionaste autocontrol. ¿Qué papel juega el autocontrol en el término inteligencia emocional per se y relacionado pues a esta situación atípica que estamos viviendo, desde tu punto de vista? Desde mi punto de vista, a un modo psicológico, el autocontrol es determinante. Es determinante desde la perspectiva de que cuando tengo un autocontrol, soy capaz de controlar y manejar mis emociones. Es decir, el autocontrol me ayuda a que yo sea capaz de yo pensar antes de emitir. Es decir, como escuchas comúnmente, muchas personas en la calle dicen, wow, pero
tú dices la cosa cruda, así, sin pensarla. Ahí es donde entra el autocontrol. El autocontrol primero te procesa la información, ve lo pos y lo contra que pueda tener. Entonces, luego de analizar, el autocontrol te dice, sí, puedes emitirlo. O sea, le manda una orden al cerebro, vamos a decir, y dice, sí, puedes hacerlo. No puede, cuando te dice no, no puedes hacerlo, te está controlando. O sea, te está trazando las pautas de cómo tú tienes que manejarte. Es decir, cuando tú manejas el autocontrol, el manejo de las emociones, eh, como dicen por ahí, es un agua al queche. ¿Por qué? Porque tú no tienes emociones así desbordantes, que tú vas a decir una cosa por decirla, sino que tú tienes un autocontrol. Eso te dice a ti cuándo tú debes estar callado, cuándo debes callar, cuándo puedes hablar, cuándo puedes difundir tus ideas con fluidez y entonación. Exactamente. Cuando estabas definiendo tú acerca de esa actitud positiva y lo relacionado a lo que es el autoestima, eh, ¿qué papel juega entonces en este sentido ese diálogo interno? Bueno, el autoestima juega un papel muy importante dentro del autocontrol y en función de ya la generalidad de la inteligencia emocional. Una persona con un nivel de autodeterminación, de control, una persona con una inteligencia emocional óptima, difícilmente pueda caer en una baja autoestima. Siempre mantendrá una autoestima alta. ¿Por qué? Porque ¿Por qué? emplea ¿Por las qué? cosas de una manera positiva. ¿De qué manera, Miguel, nosotros debemos de gestionar, de manejarnos, diríamos, inteligentemente, emocionalmente, en un momento tan delicado y tan complejo como este? Bueno, hay dos elementos que yo siempre traigo a colación. En todo esto tenemos que cultivar lo que es la paciencia. Tenemos que disfrutar de una paz mental, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que tomar en cuenta que si nosotros como cabeza de familia nos sentimos inquietos en el hogar, porque no estamos saliendo y demás, vaya usted a ver los niños, que los niños están encerrados y los niños sí tienen mucho más restricciones que nosotros, porque no pueden salir, no pueden salir a jugar, no pueden visitar a sus amiguitos, que no pueden recibir a sus amiguitos, tampoco en el entorno familiar. Entonces, es ahí donde hay que crear y diseñar más bien estrategias para contrarrestar toda esta presión a la cual se está sumiendo la familia. Entonces, ahí es donde entra la paciencia, la tolerancia y sobre todo el amor. Tenemos que revestirnos de paciencia, de paz y de amor. Con estos tres elementos, nosotros lo que logramos es armonizar. Y esto es tan interesante, Chris, que el utilizar estos tres elementos te puede trasladar a ti, a tu niñez, a cuando tú eras una niña, cuando tú eras una bebé, todo, cuando te pones a jugar con los rompecabezas, con los niños, cuando te sientas con ellos a jugar con los carritos y eso. Todos esos son momentos que te traen añoranzas. Entonces, esas añoranzas, tú empiezas a compararlas. Ven acá, pero mira, Samuel se comporta igual que yo cuando era niño. Mira, tiene los mismos movimientos cognitivos, tiene el mismo desarrollo emocional y eso. Es decir, es una oportunidad fenomenal para nosotros conjugar estos elementos tan importantes. Ser compasivos, ¿cómo lo ves desde este punto de vista relacionado a lo que estamos viviendo y lo relacionado a lo que es el altruismo? Bueno, de esta perspectiva, lo que estamos viviendo, el altruismo también es determinante, porque esto, como dije anteriormente, nos da tolerancia, nos da facultades de nosotros poder interactuar, de nosotros poder estar más cerca a nuestros hijos, o sea, estar más de cerca, hacer la tarea con ellos, conversar con ellos.
y tener, vamos a decir, una paz emocional óptima que trae como desenlace una salud mental que transmitimos hacia los demás de manera propositiva. Desde tu punto de vista, ¿qué cosas podemos hacer en casa y qué cosas no debemos de hacer en casa para pues que exista realmente esa armonía, ese bienestar a nivel general en la familia? Ok. Bueno, las cosas que no debemos hacer, por ejemplo, no alzar la voz. No alzar la voz es determinante. ¿Por qué? Porque si todo el sector está tranquilo, nadie está haciendo bulla, no nada, todo tranquilo en su casa, de repente el tono de voz puede contribuir a que el nivel de ira vaya iniciando, ¿no? Otro aspecto que no debemos hacer es discutir. Bajo ningún concepto debemos discutir delante de los niños. ¿Por qué? Porque sin darnos cuenta podríamos estar sembrando, creando en los niños un ambiente de violencia. Entonces, los hijos son el retrato de lo que ven en los padres. Si ven que los padres tienen un buen desarrollo familiar, pues en ese mismo entorno, pues los niños se van a manejar. ¿Qué cosas tenemos que hacer? Bueno, tenemos que estar más a tono con el entorno familiar, convertirnos en referee de los niños, en lo que es el intercambio de ideas. En funciones de las diferentes edades, los niños tienen un modelo de conducta y pensamiento diferente. Por ejemplo, un niño de 12 años jamás se va a comportar como un niño de 8 años. Uno de 8 tampoco va a tener el mismo comportamiento que uno de 6. Es decir, que en función de las diferentes edades, tienen un comportamiento muy diferente y una forma de comunicarse y relacionarse diferente. ¿Qué otras cosas contribuyen, o sea, que debemos hacer en el hogar para armonizar? La serenidad, la paciencia, no salirnos nunca, como dicen por ahí, nunca salirnos de nuestras casetas, sino ver que somos el control en el hogar, o sea, que estamos para mantener la armonía, para mantener el amor y la paz entre los niños, o más bien el entorno familiar. Otra cosa importante que nosotros debemos hacer en el hogar para fomentar la armonía es incitando en esta temporada a los niños a la lectura, pero una lectura propositiva. Sentarte con ellos a leer un libro y que te lean el libro y vamos a debatir qué tú entendiste. O sea, esta interacción, estás ayudando ahí que el niño sea un ente lector, que el niño tenga una capacidad de análisis. ¿Qué entendiste de lo que leíste? En la vida diaria, ¿cómo puedes llevar a la práctica esto que tú acabas de leer? Es decir, este conjunto de ejemplos contribuyen a que haya una armonía, haya un amor, haya una empatía muy propositiva en el entorno familiar. Exactamente. ¿Qué importancia desde tu punto de vista tiene la inteligencia emocional en esta situación pues, que estamos viviendo de cuarentena? Bueno, la inteligencia emocional juega un papel determinante. Se podría decir que la inteligencia emocional en esta cuarentena es el génesis que nos guía, o sea, el principio. ¿Por qué? Porque con una saludable inteligencia emocional vamos a tener un mayor éxito de sobrellevar a nuestra familia, a nuestro entorno, a nuestros amigos de manera exitosa. Una buena inteligencia emocional jamás va a caer en ofender. Una buena inteligencia emocional jamás podrá caer en decir palabras fuera de lo común. Una inteligencia emocional jamás va a mentir. Una inteligencia emocional jamás te va a engañar. Una persona con buena inteligencia emocional no te va a decir una cosa ahora y mañana te va a decir la otra. Hay una estabilidad emocional, ¿no? Entonces, en momentos en donde tenemos esta presión de que prácticamente no sabemos cuándo el COVID termina,
sí supimos cuándo empezó, pero no sabemos de manera significativa cuándo culmina. Entonces, hasta el tú pensar eso te podría generar estrés. Decir, wow, pero ¿cuándo es que esto va a acabar? Yo tengo que, por ejemplo, los que viven del técnico profesional, yo tengo que entregar tanto trabajo, yo tengo un dinero parado que no me lo han pagado porque no he terminado ese trabajo. Entonces, todo eso te va generando estrés. Pero si tú tienes una inteligencia emocional óptima, tú vas obviando todas estas partes negativas y la vas sustituyendo por la parte propositiva. El positivismo en los seres humanos son un papel muy, 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 muy importante. ¿Por qué? Porque el positivismo, porque es capaz de transformar lo negativo a lo positivo. Tú eres capaz de algo que se ve difícil, convertirlo en algo fácil. Como siempre suelo decir, puede ser difícil, pero no inalcanzable. Entonces, el positivismo, que lo relaciono mucho con el pesimista y el optimista. Cuando tú eres optimista, eres positivista, porque el optimista hasta lo que es imposible lo ve como posible. El optimista todo lo contrario, el optimista todo lo ve negativo, no hay forma de que las cosas se puedan hacer. Es decir, el ser optimista ve una luz al final del túnel, más sin embargo el optimista va y la apaga. El pesimista va y apaga la luz. Es decir, que el optimismo se reviste de mucha importancia, es un aliado muy especial, tanto al positivismo como a la inteligencia emocional, porque todo parte de lo positivo que estés, todo parte de lo seguro que estés, y el positivismo te da niveles de seguridad, de yo puedo, yo quiero y lo voy a hacer. Desde tu punto de vista, Miguel, ¿qué ventajas tiene una persona que es inteligente emocionalmente o con inteligencia emocional? Las personas, hasta el día de hoy, científicamente hablando, han sido exitosos, que han podido llevar la inteligencia emocional a su máxima expresión. Una persona con inteligencia emocional es un buen padre, es un buen hijo, es un buen esposo, es un buen amigo, pero también una persona con inteligencia emocional es una persona exitosa en el mundo de los negocios. Es una buena persona en el ámbito laboral. Es una persona que impregna confianza. Es una persona que exhibe un nivel de conocimiento de lo que sabe hacer. Es una persona que no pone trabas. Es una persona que siempre está abierta, diálogo, concertación. Es una persona que fácilmente se convierte en un mediador de situaciones difíciles dentro del entorno familiar, dentro de la empresa. Entonces, es muy importante real y efectivamente manejar estos criterios para tener una salud mental efectiva. Difícilmente una persona con una salud mental óptima pueda tener ningún tipo de trastorno emocional, de trastornos mentales. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque no de entrada. Entonces, nos ponemos a ver, esto tiene una magnitud tan amplia, Cris, que una persona con una inteligencia emocional óptima, su situación no tanto emocional, sino también corporal, es decir, desde tu estómago, los riñones, tu corazón, nada sufre. O sea, tú tienes eso también te da un autocuidado como persona. ¿Por qué? Porque tú no estás sufriendo nada en el corazón. Tú, por ejemplo, aún las derrotas las estás viendo como un triunfo. Entonces, todo eso lo logra tú tener una inteligencia emocional óptima, que es capaz de vencer todos los obstáculos, que es capaz de superar todos los paradigmas y ver las cosas desde una perspectiva positiva. Retos. Después de esta situación, retos. Relacióname eso con una persona que tiene inteligencia emocional y la que no lo tiene, ¿cómo lo ven? Bueno, la que no lo tiene, por vía de consecuencia, es una persona pesimista, ¿no?
como lo dije anteriormente, cae automáticamente en el pesimismo. Al tú no tener la inteligencia emocional, tú empiezas a ver todo de manera negativa. Wow, se me juntaron 3 pagos de la tarjeta, tengo que pagarlo. Wow, tengo un préstamo en el banco, tengo que pagar el préstamo, ¿dónde voy a conseguir ese dinero? Nadie me quiere prestar porque ya tengo deuda generada, que le debo al prestamista, que le debo a... Entonces, este tipo de persona con estos niveles de negatividad suele arrinconarse, y encerrarse en ese círculo negativo. Entonces, cuando te encierras en ese círculo negativo, tú no puedes avanzar. Lo que te estoy planteando es algo simple que se puede resolver, pero para este tipo de individuo algo demasiado grande que él no puede resolverlo. Y él entiende que es algo muy grande, algo inalcanzable. Más sin embargo, el optimista, que es el que posee la inteligencia emocional en su máxima expresión, le busca la vuelta a las cosas. Dice, bueno, vamos a esperar que todo fluya, vendrán cosas mejores, hay que ver la vida desde otra perspectiva. Mira, esto fue una buena experiencia para que nosotros aprendamos que dependemos mucho de Dios. Esto es una oportunidad para nosotros decirnos, wow, pude superar estos 2, 3, 4 meses de cuarentena y estoy vivo. Debo darle gracias a Dios que me dio la capacidad de poder superar y vencer todos estos obstáculos. Es decir, que una persona optimista con este grado de inteligencia emocional ve todo, no te digo de color de rosa, sino que se reviste de esta paz, de esta paciencia, aún no tenga nada, puede estar quebrado, no puede tener nada, pero él se siente feliz, o sea, él se siente, donde tú entras en un grado de conformidad. El pesimista es inconforme. Para el pesimista, todo debió pasar porque pasó. O sea, el pesimista no entiende que las cosas llevan un proceso, que las cosas, es decir, la persona optimista agota los procesos. La persona optimista sabe esperar, sabe en el momento que debe responder y es más sabio. Incluso las personas con alto nivel de inteligencia emocional son súper exitosos en el manejo de las relaciones interpersonales, mantienen los niveles de amistad, mantienen los niveles con una armonía mucho más eficaz. ¿Por qué? Porque no pierden ni dedican su tiempo a cosas que no sean positivas. Difícilmente una persona con una inteligencia emocional óptima, tú puedas escucharlo en una esquina haciendo cuentos, malgastando su tiempo. Siempre emplean el tiempo en cosas positivas, en cosas que pueden ayudar, que pueden enaltecer y que pueden ser de mucha utilidad para su entorno y, por qué no, para la sociedad en sentido general. Has tocado un punto muy importante y es lo relacionado a lo que es el entorno, todo pues lo que nos rodea. ¿Qué papel juega esto en lo que es nuestra inteligencia emocional per se? Y si realmente una persona que es inteligente emocionalmente tiene miedo a poder pues abrirse y relacionarse con otros. Bueno, en el entorno que nos movemos, ¿no? Que estamos, el inteligente emocional, la persona con inteligencia emocional se convierte en un líder que por cuya capacidad de resolver situaciones, de mediar y de tener soluciones a los problemas, se convierte en un líder nato. Es decir, que los demás lo siguen, los demás lo apoyan, los demás prestan atención a lo que él está expresando, porque lo ven importante. Esta persona también goza de tener un afecto que lo rodea. Es decir, el entorno puede estar caldeado, pero tú con tu inteligencia emocional puedes volver las aguas a su caudal de nuevo. ¿Por qué? Porque como se dice en física, toda acción trae una reacción. Si tu acción es negativa y tú te unes al conglomerado
que está negativo, todo va a fluir de manera negativa. Ahora, si todos están negativos y tú vienes con una posición positiva, tú puedes transformar esa negatividad en una positividad colectiva. Entonces, desde esa perspectiva, la inteligencia emocional te ayuda a transformar el entorno, a ver de lo imposible lo posible, a ver de un pedazo de pan que podemos distribuirlo entre 20. Pero para esto, real y efectivamente, como dije anteriormente, la inteligencia emocional se hace acompañar de paz, de armonía y de amor. Estos elementos son determinantes para que, ¿por qué? Porque si tú llegas, por ejemplo, a un entorno o tú entrando a tu hogar, hay un conflicto, una discusión entre los niños con la madre que no quieren hacer los quehaceres del hogar y demás, y tú, por ejemplo, en lugar de tú enfocarte en ver la raíz del asunto, por dónde vino la discusión, tú te unes a la discusión, el desenlace va a ser fatal, ¿no? Pero si tú te revestiste de amor, de armonía, de paciencia, vas a saber escucharlo uno por uno, vas a saber decir, no, tú tienes la razón, tú no tuviste la razón, pero vamos a hacerlo juntos y te unes. Porque hay una diferenciación, Cris, en el que se une al problema, para solución del problema. Y otro de que solamente te dice, mira, para que tú salgas de este problema, esto y esto y esto y esto. Hay una diferenciación, tú estás recomendando. ¿Cuál es la diferencia, Miguel, que hay en ese sentido? ¿Y cómo se manejan esas personas? Bueno, fíjate, cuando tú, por ejemplo, ves un fallo y tú lo enfocas en simple, cuando tú ves un fallo, ¿no? Hay un fallo dentro del entorno familiar, por X o Y situación. Y tú lo que dices, no, hombre, eso es lo que hay que hacer, esto, aquello, lo otro, y ya resolvimos eso, ¿no? ¿Verdad? Está bien. Tú lo que estás dando es una recomendación. Ahora, cuando tú dices, el problema es este, aquel y otro, mira, vamos a hacerlo así, 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 y tú te compenetras con el problema. O sea que tú estás dando las herramientas, pero estás siendo parte de la solución del problema. O sea, tú no mandaste, mira, háganlo así, 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 así. Porque entonces ahí es donde en el hilo de la relación, las relaciones interpersonales, empieza a entrar este elemento tan dañino que está afectando a nuestra sociedad, que es el yo. No porque yo lo hice así y a mí me funcionó. No porque yo lo hago de esta manera y así tiene que ser. Cuando tú transformas el yo por el nosotros, ya tú estás dándole participación al entorno. Ya el entorno se siente empoderado. Ya el entorno siente que ellos son parte de la solución y tú eres el líder que vas a liderar esa situación. Pero le está dando calidad a las ideas de ellos, le está dando valor significativo a todo lo que ellos opinan, creen, sienten y pueden expresar. ¿Cómo yo logro, Miguel, desde tu punto de vista, poder pues manejarme de esa manera tan inteligente emocionalmente? ¿Qué opinas? Bueno, lo principal es, Cris, y eso siempre lo practico mucho en mi vida personal. El ser humano a diario debe hacerse lo que es un análisis FODA. Pero este análisis FODA primero me lo hago interno y luego lo hago externo hacia el entorno que me rodea. Por ejemplo, cuando hablo del FODA, estoy hablando cuáles son mis fortalezas, cuáles son las herramientas que tengo a mano, cuáles son las oportunidades que tengo de yo insertar estas fortalezas. También puedo identificar cuáles son mis debilidades como ser humano, cuáles son las debilidades que tengo, cómo puedo fortalecer estas debilidades, cuáles son las amenazas que me están rodeando para que estas fortalezas se conviertan en debilidad. Entonces, cuando yo soy capaz de manejar este esquema, podré tener la capacidad suficiente para este FODA, practicarlo
en el entorno familiar, en el entorno amistoso. Ya yo identifiqué cuál es el temperamento de Pedro, cuáles son las cosas que a Pedro no le gustan, pero también cuáles son las cosas que motivan a Isabel a hacer las cosas bien, a hacerlas rápidas. Entonces, cuando tú tienes este análisis sustancioso de tu entorno, lamentablemente tú puedas crear dentro de tu entorno familiar discrepancias, tú puedas crear desigualdad, tú puedas crear lo que hoy está dañando mucho a la sociedad, que es la influencia de los grupos. Tú no puedes hacer de tu entorno familiar un grupismo, de que tú, porque tengo mayor afinidad con Pedro, ya yo tengo que darle valor solamente a las ideas de Pedro. Ser Pues ya selectivo, lejos, exactamente. O sea, lejos de tú ser una persona imparcial, te está convirtiendo en una persona parcial, te está parcializando, ¿no? Entonces, una persona con inteligencia emocional óptima, con capacidad de mediación, con capacidad de análisis de las ideas, tiene que ser abierto, tiene que ser democrático y tiene que ser oportuno, coherente y táctico. Si manejamos estos elementos, Chris, en nuestro entorno siempre vamos a ser exitosos, pero también nunca vamos a ser ente de discusión, ente de pelea, ente de motivar a que la ira vaya en aumento, un manejo desproporcional de las emociones, nada por el estilo. Todo lo contrario, vamos a ser el líder, se nos va a ver como líder en el entorno que estemos y se nos va a ver siempre con respeto. Tomando en cuenta cada uno de los puntos que has tratado, ¿qué efectos entonces tendría esto a nivel de lo que es mi familia? Repíteme la pregunta, que no la escuché bien. Tomando en cuenta todos los puntos que nos acaba de explicar, ¿qué efectos tendría en mi familia el manejarme o tener ese manejo de emociones de esa forma, con inteligencia emocional? Bueno, tendría un efecto muy positivo, Chris, porque fíjate, con este manejo de inteligencia emocional, que no es más que el buen manejo de las emociones, tú vas a tener en tu entorno unos niños obedientes, tú vas a tener unos niños con cero nivel de estrés, tú vas a tener unos niños que no se van a criar en un ambiente de timidez, en un ambiente donde se discute, en un ambiente donde el niño lo que ve es agresividad y por ende el niño esto es lo que va a transmitir según va creciendo con los compañeritos en el colegio, va a discutir, va a pelear, porque eso es lo que ve en la casa. Entonces, este beneficio de que los niños puedan asimilar la positividad con la que tú te manejas en el hogar, el amor, la paciencia y la tolerancia, eso mismo ellos van a transmitir en el entorno, que ellos también se van a empezar a mover después del COVID, pero también entre los hermanos en el hogar. Pero en función de la pareja, cuando tenemos una inteligencia emocional óptima, pues nosotros solemos ser más cariñosos, solemos ser más respetuosos, solemos ser más positivos, solemos ser más obedientes, solemos ser más tolerantes, solemos saber esperar cualquier tipo de situación. Es decir, que una persona con una inteligencia emocional trasladándola al hogar estaría contribuyendo a que este entorno tan hermoso como es la familia puedan fomentarse en valores, puedan fomentarse en una sana inteligencia emocional, y esto va a contribuir en que tus hijos, tu familia, tu entorno pueda ser exitoso en todo cuanto se proponga. Tú sabes, Miguel, que quiero aprovechar la oportunidad que estoy aquí contigo y no quiero dejar de tocar el punto de la espiritualidad, porque sé que eres alguien que estás muy unido a lo que es lo religioso. Háblame un poquito de qué papel juega de importante la espiritualidad en este momento tan complejo que estamos viviendo todos del COVID-19. Fíjate,
Para mí, la parte espiritual, la comunicación con Dios, es el elemento número uno para nosotros poder sobrellevar esta cuarentena. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pero somos dependientes de Dios, dependemos de Él. En nosotros orar con nuestros hijos, aparte de que le estamos dando un ejemplo a seguir, nos da una comunicación directa con Dios y poner todos estos problemas de nuestro país y del mundo en manos de Dios. Es el único que tiene solución a nuestro problema. Por más que tú veas que la ciencia, esto, los gobiernos, los científicos, todos son emanados de Dios. Todos están ahí porque Dios quiso que fuera así. Quien va a crear esa vacuna para eliminar el COVID, Dios lo va a iluminar para que lo haga. Dios le mientas en la mano para que Él pueda hacer esa vacuna o ese grupo de científicos puedan hacerla. Entonces, somos dependientes de Dios. Tenemos la bendición en República Dominicana, Cris, que República Dominicana es de los pocos países de América Latina y el mundo que logra tener un estilo, o más bien un apego de espiritualidad y una conexión directa con Dios. En República Dominicana se ora siempre. República Dominicana es sensible, República Dominicana es temeroso de Dios. Cuando los pueblos son temerosos de Dios, Dios se manifiesta en ellos. Dios extiende su misericordia para con ellos. De manera que cuando nosotros ponemos en práctica la espiritualidad, es tan fuerte, el nivel de espiritualidad es tan fuerte, Cris, que cuando nosotros estamos en medio de una oración, podemos sentir la presencia del Espíritu. Podemos sentir esta paz, podemos sentir esta reverencia infinita y podemos sentir también la respuesta a nuestras oraciones. Así mismo. Miguel, consideraciones finales sobre este tema tan interesante, la inteligencia emocional en la cuarentena y a nivel general. Perfecto. Bueno, mi humilde recomendación para toda la teleaudiencia es dedicar tiempo de calidad para nuestra familia. Ver las cosas desde una manera positiva. Jamás nosotros culpar a Dios de lo que está pasando, todo lo contrario. Tenemos que sentirnos dependientes de Él y ver de que esa parte negativa la vamos a superar, de que al final del túnel habrá siempre una luz que será la que nos va a guiar y saliendo de esta cuarentena seguiremos viviendo una vida normal, pero con mayor fortaleza porque superamos una gran crisis. También les exhorto a todos, mantengámonos en nuestro hogar, dediquemos tiempo de calidad a nuestra familia, no nos aislemos de nuestros amigos. Vamos a mantener hoy en la era digital, hay muchas formas de nosotros comunicarnos con nuestros amigos y seres queridos. Mantengamos una comunicación fluida con ellos, compartamos experiencias. Cuando compartes experiencias, tú estás ayudando muchas veces a que otros que no están teniendo esta facilidad de compartir con su familia lo hagan. Diga, pero mira, lo está haciendo y le ha ido bien, pero mira, es fácil, yo debo hacerlo también. Es decir, que estás contribuyendo y ayudando a que muchas familias sean felices. Otro aspecto importante, no desesperarnos, cultivarnos de paciencia. Cuando entendamos que no estamos siendo capaces de manejar nuestras emociones, vamos a orar a Dios para que nos dé paciencia, vamos a orar a Dios para que Él nos ilumine, para que Él nos ayude a manejar nuestras emociones y a decir, sí, yo voy a esperar, Padre, tú eres que sabes, tú eres el jefe, vamos a entregar y encomendarnos al Señor. Y sobre todo, y lo que es más importante, pongámonos en el mismo lugar de los niños, juguemos con ellos, juguemos con su carrito, juguemos al escondido con ellos, en función de nuestros padres.
démosle cariño, démosle abrazo a nuestros padres, démosle sus besos, para que ellos en esta cuarentena no sientan que estamos aislados de ellos, sino de que lo único que nos aísla es el virus, pero el afecto, el amor hacia ellos sigue vivo y debe mantenerse en el tiempo. Redes y números de contacto, Miguel, para si alguna persona pues quiere utilizar tus servicios profesionales. Muy bien. Nuestros números de teléfono son 809-431-8509 y 809-560-3017. Estamos en estos números de contacto para servirle de manera desinteresada. Como bien dice la palabra, quien no sirve para servir, no sirve para vivir. Bueno, Miguel, como siempre, súper agradecida de tantas informaciones que nos traes cada vez que tenemos la oportunidad de poder compartir contigo tantos temas tan interesantes, reiterándote siempre que las puertas de mi programa están abiertas para ti. Bueno, señores, y con todas estas informaciones relacionadas a lo que es la inteligencia emocional, relacionada también a la inteligencia emocional en este tiempo que estamos viviendo de cuarentena, hemos llegado al final de otra entrega más de su programa Somos Controversias, Salud y muchas cosas más, reiterándoles a todos ustedes que mañana tienen una cita con nosotros. Cuídense mucho. Hasta mañana, mis amores. Bye. Bye, bye. Muchas gracias.